Menéndez, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Isabel? Muy bien. ¿Te vas de vacaciones? No me voy. No. ¿No aprovechas unos días? Me quedo aquí, pero me voy a quedar dos o tres días sin hacer absolutamente Relajada nada. totalmente, ¿no? Que es lo más guapo que hay. Hombre, cuando uno tiene tiempo para sí mismo y puede aprovecharlo, ¿verdad? Sí. Quedar aquí con el hijo que me vino, de los tres, solo pudo venir uno, pero Bueno. el otro ya lo tengo aquí. A mimarlo y a que Sí, te sí, mimen sí. también a ti, Hombre, ¿no? por supuesto. Bueno, la semana pasada, si nos vieron, recordarán que hablábamos de la ansiedad y de la depresión, de la cantidad de gente que padecía tanto ansiedad como depresión en Asturias y en este país. Hoy queremos incidir un poquito más en el tema de la ansiedad y hablar también de los trastornos obsesivos compulsivos, que no sé si, me imagino que sí que guardan una relación directa. Directa. Vamos a ver, la gente cuando habla, el otro día cuando hablábamos de tantísimos ansiolíticos que se consumían en Asturias, que es una auténtica barbaridad, cada vez es más, pues nos estamos refiriendo a los fármacos que tratan la ansiedad. Y la ansiedad es muy general, ¿vale? La ansiedad tiene muchas caras distintas. Conocemos casi todos lo que es el ataque de pánico, ¿no? Este ataque de pánico que ya hemos hablado en alguna ocasión. Pero hay muchos otros trastornos. Por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada, que a ti te parece... Pues el trastorno de ansiedad generalizada es un trastorno por el cual la persona que tiene ese problema, cualquier mínima cosa le produce inquietud, insomnio, hiperactividad, irritabilidad, es decir, por todo, por las cosas que para los demás son... Nimiedades incluso para otro, ¿no? Exacto, situaciones normales, es decir... Son personas que viven en una constante y continua ansiedad. Luego hay la agorafobia famosa. La gente confunde la agorafobia porque piensa que la agorafobia es solo los espacios abiertos. Como el nombre indica, sí. Agorafobia, no. La agorafobia es tener miedo a que te dé el ataque de pánico, la crisis, en un sitio del que no puedas escapar. Yo he tratado muchísimos, por ejemplo, de autobuses, de aviones, de sitios cerrados, por ejemplo, pero no por claustrofobia, sino, por ejemplo, en un hipermercado, en un sitio donde hay mucha gente. Sí, es decir, un sitio en el que tú digas, si me pasa aquí, me puedo desmayar, ¿qué hago? No tengo... Conozco mucha gente que no se iba de viaje, pues porque al irse de viaje, si no tiene un hospital cerca, por si le daba... Bueno, pues la agorafobia es un poco el pánico. Todo, claro. Bueno, realmente hay películas maravillosas en las que tratan precisamente de gente que se queda encerrada en casa, ¿eh? Yo he tenido pacientes que han estado muchos años en casa metidos. ¿Años? Años. Afortunadamente hoy está estupendamente, pero sí, años. Pues bueno, por una serie de historias. Sí. Y luego hay las fobias, que todos conocemos, las fobias a estar cerrado, a la claustrofobia, la fobia a los pájaros, a los perros, la nictofobia a la noche. Fobias, lo que nosotros llamamos fobias simples. Las fobias sociales, que esas son otras que condicionan mucho. Nosotros tenemos casos en los que, por ejemplo, no pueden estar en la sala de espera con otras personas porque se mueren de ansiedad si tocan, rozan, están con otras personas. Luego, el famoso ataque de pánico y luego el trastorno obsesivo-compulsivo, que es del que, bueno, pues vamos a hablar. El trastorno de estrés postraumático es otro que ya hemos hablado con relación a las catástrofes. Sí. Cuando tienes miedo después de una violación, después de un abuso sexual, después de un accidente de coche, incluso. Porque pues tienes... el trastorno obsesivo-compulsivo se manifiesta de diferentes maneras. Sí. El trastorno obsesivo-compulsivo es una... ¿Es lo que se conoce como TOC? Sí. Sí, ¿no? Sí. Yo es que vi una obra fantástica en Madrid, TOC, que se llama TOC TOC. Sí, la conozco. Bueno, está tratado el tema de una manera divertidísima y para un poco también para desmitificar. Bueno, de hecho, está muy bien. Otra peli que yo recomiendo, que seguro que se pueden ver ahora perfectamente, es Mejor Imposible, de Jack Nicholson. Trataba de un TOC genial. Además, es que lo hace fabulosamente porque es exactamente igual, lo que es la descripción de lo que es un TOC. La verdad es que es un TOC, el TOC es una forma de ansiedad muy completa y muy compleja, y del que se habla muy poco, porque da un poco de miedo y de vergüenza. Una cosa es que tú tengas un ataque de ansiedad, que lo tiene todo el mundo hoy porque está como de moda, entonces es, que me fui a urgencias y me dijeron que tenía una crisis de ansiedad, y queda como hasta bien. Pero amigo, ¿y si dices que tienes unos pensamientos extraños, que son invasivos, que tú no los quieres tener y que estás pensando, pues igual le hago daño a mi hijo, o igual me voy a tirar por la ventana, o igual cojo este cuchillo y mato a no sé quién, o se me ocurren pensamientos de perversiones o de cosas extrañas que me dan un miedo horroroso? Y cuando esos pensamientos
esas obsesiones, temor a hacerle mal a alguien, temor a hacerte mal a ti, temor a contagiarte, te invaden de tal manera que condicionan tu vida, que la paralizan. Estamos hablando de un trastorno obsesivo compulsivo. Y se acumulan, es decir, quien tiene un trastorno de tipo orden, que tiene que tenerlo todo cuadriculado, ordenadito, ¿lo puede tener también relacionado con la higiene o si tienes uno no tienes otro? No, puedes tener varios y variados. Es decir, una cosa son las obsesiones y otra cosa son las compulsiones, que es a lo que tú te refieres. Vale. Bien, las obsesiones son los pensamientos. Tú tienes el pensamiento de que puedo matar a mi hijo. Si no hago esto, que es, por ejemplo, esto es muy frecuente, ¿eh? O me da gana de coger aquel cuchillo, bueno, qué tontería estoy pensando, o voy a coger a aquel niño pequeño y secuestrarlo, o voy a hacerle cualquier cosa a mi marido. Y entonces esos pensamientos te están invadiendo y tú, para quitar esa ansiedad, dices, bueno, pues lo que tengo que hacer es contar de 10 en 10 hacia adelante, contar todas las matrículas que, por ejemplo, esas son de orden, de contar, o ponerlo todo ordenado. Y esos son rituales, que ya es el acto al que tú pasas para, de alguna manera, liberarte de la obsesión. Es decir, eso es, para coger y decir, así paro la obsesión. Y la única forma que yo tengo es actuando. Si no actúo, puede ser que me pase algo malo a mí o que yo realmente haga lo que temo hacer. ¿Esto en adultos y niños o solamente en adultos? ¿O los niños también responden de la misma manera? En adultos y en niños. Mira, en adultos los rituales que tienes son los de orden, los más conocidos, o sea, tienes que tenerlo todo ordenado, como hacía Jack Nicholson, ¿no? Que tenía que tener las cosas en un sitio. Yo conocí una persona que tardaba exactamente 2 horas y media solo en ordenar los cacharrinos que tenía sobre... Sí, claro, es que les condiciona la vida, ¿no? Está claro. De orden, de higiene, lavarse las manos hasta despellejarlas, de acumular cosas. Estos famosos coleccionistas que conocemos todos, pues a veces no son solo coleccionistas. Sí, hay detrás algo más, a veces necesitan tener aquello para quitarse ese pensamiento de orden, etcétera. En los niños, pues fíjate, yo veo muchos niños, yo diría que entre el 4 y el 19%. No estamos hablando de trastornos muy importantísimos, ¿no? Un TOC importante. Se llama TOC secundario. Casi todos en algún momento, si tú echas la vista atrás, hemos tenido esa cosa de no pisar la raya. Si tienes las baldosas, pues, es que a lo mejor le puede pasar algo a mi mamá. Y yo no sé cómo tienen que actuar los papás, porque yo lo he visto muchas veces, de repente el niño que dices tiene una mueca o tiene un tic y el papá para o te da una colleja o no hagas eso. Hay que diferenciar lo que son los tics, que los tics son una cosa que, por supuesto, no hay que darle ningún tipo de importancia, habitualmente desaparecen con la edad, pero sí es cierto que en los niños pequeños, a veces determinados gestos que hacen los niños los confunden los papás con tics y no son tics, son compulsiones. Por ejemplo, estás escribiendo y el niño tiene que hacer la O 3 veces para un lado, o está leyendo y tiene que dar 3 veces en el libro con el dedo, o por ejemplo, rascarse no sé cuántas veces, pero tiene que ser X número de veces, o contar, por ejemplo, el Padre Nuestro, o santiguarse, o tocar el balón siempre con la derecha y tocarlo 3 veces antes de ir al fútbol. Y cuando van los papás te dicen, bueno, tiene unas manías, porque yo siempre les pregunto. Porque tampoco le das importancia. Claro, yo les pregunto y te dices, por ejemplo, ¿rituales para dormir? Sí, vamos a ver, no vamos a alarmarnos. Rituales para dormir los tienen todos los niños del mundo. Pues su conejito, su muñeco, un beso de buenas noches, pero entre eso y que el niño tenga que tener las zapatillas en un orden concreto, el conejo puesto en la esquina, el cuento que mamá le tiene que decir siempre el mismo, luego tiene que venir papá, luego mamá vuelve a darle el vaso de leche y todas las noches lo mismo, porque si no el niño se pone muy nervioso, cuidadín, porque estamos pudiendo tener un TOC. Venga, pues entonces... Y a los niños les da mucha vergüenza decirlo. Y a los adultos, si da a los adultos, pues imagínate. Claro. Consejos para terminar. Bueno, lo primero es reconocerlo. Y es lo que te decía José Ángel. Reconocer esto es muy complicado porque es como aceptar que estás loco. A mí las personas que me van a la clínica, tanto niños, que yo les digo siempre, ¿a ti no te pasa que me pasaba a mí a veces cuando era pequeño? Que cuando me pongo a saltar y digo yo, si piso esta raya igual le pasa algo a mi papá. Y entonces sueltan todo. Pues sí, a mí me pasa. ¿Sabes lo que me pasa, Isa? Que cuando estoy comiendo digo, pues como no cuente hasta 10, se va a morir mi padre. Y entonces vas sacándoles y vas viendo que realmente esa ansiedad está ahí. Luego lo primero es reconocerlo, tanto en ti misma o en ti mismo como en tus hijos.
y aceptar que eso lo tienes, ¿no? Por lo tanto, creer que puedes vencerlo. Lo segundo, convencerte, ya que eres adulto, porque los niños es otra forma de tratarlo, convencerte de que esas obsesiones son irracionales, es decir, que no son realistas. Esto los que lo padecen lo saben, pero no pueden evitarlo. Tienes que trabajar y sabiendo, bueno, qué tontería, cómo voy a querer matar a mi hijo, o cómo me voy a querer tirar por aquí, o cómo voy a poner una bomba en un supermercado. No lo voy a hacer. Esto es irracional. Convencerte también de que el hecho de que tú tengas que dar 3 pasos antes de entrar en la ducha no va a solucionar tu problema. Es decir, que esos 3 pasos lo único que van a hacer es reducirte la ansiedad de momento, porque si no los haces igual pasa algo. Aguanta la ansiedad, no des los 3 pasos, aguanta un poquitín y vas a notar cómo vas a tener más ansiedad, pero luego va a disminuir. Aceptar las obsesiones, esto es muy complicado. Cuando te venga el pensamiento, fíjate lo que pido, lo que pedimos los especialistas, no lo rechaces, porque cuanto más intentes decir, bueno, vamos a ver, tú no puedes racionalizar eso, tú no puedes racionalizar, estoy pensando que me voy a tirar por el balcón, cuando realmente no me quiero tirar por el balcón. No lo puedes racionalizar, por lo tanto, recréate en ello. Pues sí, pues si me tiro por el balcón, total, qué tontería, si yo sé que no me voy a tirar. Esto es un pensamiento, en vez de tirarme por el balcón voy a dedicarme a hacer otra cosa. Y entonces te distraes y haces otro tipo de cosas. Utilizar técnicas para que esas compulsiones, esos rituales y esas manías no tengas necesidad de hacerlas. Pues desde la respiración que ya hemos aprendido en algún momento, hasta técnicas de relajación, por supuesto deporte y por supuesto, cuando la cosa es importante hay que acudir a un profesional. Claro. Es decir, cuando uno ya nota, sobre todo lo que nosotros consideramos como diagnóstico importante, es cuando en esos rituales, y esto es muy importante, tú tardas más de 1 hora y pico. Es decir, cuando tú notas que para arreglarte para salir necesitas 1 hora y media, porque tienes que entrar con el pie derecho, enjabonarte primero por la mano izquierda, luego ordenar no sé cómo, cuando tú notas que durante 1 hora y media y que esos pensamientos te hacen que no te concentres en el trabajo, que tengas un rendimiento laboral malo, que tengas un rendimiento familiar y social alterado, entonces tenemos que acudir a un profesional. Evidentemente, hay que acudir cuando vemos que las cosas no funcionan bien y la obsesión al final te está condicionando de tal manera que no puedes llevar una vida aparentemente normal, ¿no? En absoluto. Vamos a finalizar con una frase, Isabel. Pues la frase de la semana nos viene muy a cuento, es de Ramón y Cajal, que a mí me encanta. Todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Y a ti te lo voy a decir que me escribiste. A ti, voy a llamarte María. Mira, escucha, María, me has dicho que has ido a muchísimos psicólogos y que piensas que esto no lo vas a superar nunca. Te juro que sí. Mira, yo tengo una bronquitis bestial. He probado un antibiótico, luego otro, ya me estoy curando. Tienes que tener fe en que esto puede solucionarse, que puede recuperar tu vida. Te lo juro que puede recuperar tu vida. Todo el mundo puede salir. Solamente tienes que proponértelo con toda tu fuerza. Y no lo olvides. Para recuperar tu vida y quitarte esas obsesiones tontas, nunca es tarde. Nunca es tarde. Isabel, disfruta de la Semana Santa. Eso espero. De los hijos y en una semanita ya cuando acaben las fiestas, Nos aquí vemos. te espero. Hasta luego, Isabel. luego. Oye, ¿tú eras muy habitual de los guateques? Uy, muchísimo. ¿Sí? Bueno. Porque yo a ti te veo bailonga, ¿eh? Bueno, muchísimo. Pues no te puedes imaginar. no te vayas muy lejos que vienen los linces. Meca. Los linces. Pues aquí voy a bailar Hasta un poco ahora. yo. Hasta luego. Los linces que...